Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Hablemos. Hablemos para aprender, hablemos para conocer. Este es un espacio digital de Totus TV Digital, una herramienta para llegar a sus hogares en esta cuarentena. ¿Qué mejor manera de que nos conectemos y conozcamos asuntos que nos conciernen a todos como seres humanos? Hemos hablado de mascotas, hemos hablado también de psicología, pero el día de hoy tenemos un encuentro muy ambiental. Es importante que tengamos en cuenta que nuestro planeta es el único lugar que tenemos para vivir y si no lo cuidamos, ¿qué vamos a hacer? Quiero leerles este estudio que me encontré hace poco. Habla de un estudio realizado por una organización británica en el año 2019 y habla de estas cifras para que escuchen y tengamos un breve contexto de lo que sucede. A nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año. Y les voy a hacer este comparativo para que vean. Lo podemos comparar con 800 piscinas olímpicas, 800.000 piscinas olímpicas. Eso es una cifra que más o menos es un 16%. ¿Cuánto de esos residuos los tenemos en la casa, los producimos en el hogar? Tenemos esa conciencia ambiental de separar, reciclar, reutilizar. ¿Qué pasa? Pues para eso tenemos a María Clara Mejía. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad de Medellín con amplia experiencia en lo que es la separación y manejo de residuos y lo que hoy nos reúne, manejo adecuado de residuos en el hogar. María Clara, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio y gracias por aceptar la invitación. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias a todos pues por ver este live que es muy importante para que todos sepamos en realidad cómo debemos manejar esos residuos en nuestros hogares y que en realidad es una cosa muy sencilla que todos podemos realizar. Saludamos en este momento especialmente a Carlos Giraldo y a Sandra Bustamante, quienes se conectan y nos reportan sintonía a través de las redes sociales de Totus TV Digital. En todas las redes sociales pueden encontrar toda la información, portal de noticias y otros espacios digitales en los cuales las personas podrán estar muy bien informados. En este momento hablamos de medio ambiente, manejo de residuos. María Clara, sabemos, quizás me vas a decir si es verdad o no es verdad, hay ordinarios, orgánicos y reciclables. ¿Son esos tres los que siempre están como categorías? ¿Y por qué? ¿Y cuáles son? Pues mira, muy bien, Cris. Esos tres que acabas de decir, digamos que son los residuos que la gente más conoce, que son los más habituales y los que encontramos mucho más fácil, digamos, en el día a día. Pero no son los únicos. Aparte de los residuos orgánicos, ordinarios y reciclables, existen otro tipo de residuos que también generamos, como por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Los residuos especiales. Estos residuos especiales tienen ese nombre porque tienen unas características como de volumen, de peso, de tamaño y manipulación muy diferente y por eso se les llama así. Entonces, básicamente, ejemplos de estos residuos especiales, ¿cuáles son? Un mueble, escombros, llantas, madera, que por su gran volumen o digamos porque tenemos en construcciones esta generación de residuos, llevan ese nombre de especiales. Entonces, ese es un cuarto tipo de residuos. Y tenemos otro que son los residuos peligrosos. Esos residuos peligrosos, como su nombre los dicen, tienen ciertas características que pueden afectar tanto al medio ambiente como a la salud humana. Y dentro de esos peligrosos tenemos otros que son los post-consumo, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos y vamos a ver cuáles son y conocer en realidad por qué se llaman post-consumo, por qué los catalogamos como peligrosos y cuál va a ser el manejo adecuado de este tipo de residuos. Ok, un saludo muy especial para Felipe Díaz, quien se reporta sintonizado en el barrio Manrique. María Clara, ¿hay otros tipos de residuos aparte de esos ordinarios y todos los que venimos hablando? Sí, de hecho, como ya te mencioné, están los especiales, los peligrosos, las tres categorías normales. También podemos decir que están los biohospitalarios que hacen parte de los residuos peligrosos
Y en general por cada uno de esos tipos de residuos van a tener una categoría, una clasificación y por ende un manejo muy diferente. Pero normalmente nosotros en nuestros hogares manejamos básicamente 4 tipos de residuos que son los que más generamos, que son los ordinarios, los reciclables, los orgánicos y de vez en cuando, digamos no en tanto volumen, todo el tema de residuos postconsumo o peligrosos. María, vemos unos colores, a veces nos enfrentamos a esos colores cuando tenemos algo en la mano, en unas canecas. ¿Cuál es ese código de colores en cuanto a la separación de residuos sólidos? Muy bien, Cris. Mira, esta pregunta, digamos que nosotros teníamos desde antes en nuestra cabeza normalmente los códigos de colores que teníamos: caneca verde, caneca azul, caneca beige y caneca roja, ¿cierto? Ese era el código de colores que se tenía estipulado, digamos, acá en Medellín para toda la separación y la clasificación de los residuos. Pero el año pasado, en diciembre, el Ministerio de Ambiente sacó una nueva resolución para cambiar ese código de colores y tratar de unificar en todo Colombia el código de colores. Entonces, actualmente, con esa nueva, digamos, clasificación, vamos a tener 3 colores. Vamos a tener color negro para residuos ordinarios, el color blanco para residuos reciclables y el color verde para residuos orgánicos. Entonces, en este momento, digamos que este año tenemos todo el año para hacer ese cambio y esa nueva adaptación. Entonces, es posible que nos vayamos a confundir un poco porque en unas partes va a haber el código de colores antiguo, después vamos a encontrar el nuevo código de colores. Entonces, lo importante es tener en cuenta que en el antiguo el código de colores verde era por ordinarios, azul para reciclables y beige para orgánicos. Y en el nuevo código de colores vamos a tener negro para ordinarios, blanco para reciclables y verde para orgánicos. Pero ya me hablas que entonces tenemos un año como de gabela para acentuar, tener conocimiento, poderlo aplicar en las organizaciones, en las corporaciones. María Clara, aquí una pequeña pregunta. ¿Qué tanta conciencia o qué tanta lúdica o educación tenemos que generar para realmente en un año lograr entender todos los colores? Porque para mí, que soy externo al tema, a veces se me dificulta un poco. ¿Qué tipo de educación o qué tipo de lúdica podríamos hacer? Mira, digamos que para este tema de que la gente del común, que somos todos, entendamos dónde debemos clasificar ese código de colores, es muy importante que cuando se haga este cambio en cada una de las canecas se establezca ya sea un dibujo, un letrero, algo que me diga en esa caneca específica cuáles son los elementos o esos residuos que yo debo depositar. Porque si solo me pones la caneca del color y yo no tengo muy claro cómo tiene que ser la clasificación, posiblemente lo va a hacer mal. Entonces, de entrada, cualquiera sea la caneca donde yo lo ubique, el código de colores que tenga, siempre poner una señalética o un mensaje, sea por un letrero, la palabra, una imagen, que yo pueda, digamos, clasificar y entender, bueno, en esta caneca voy a depositar este residuo, en esta otra, en otra, y así es muchísimo más fácil para una persona del común entender dónde debe depositar ese residuo. Maravilloso, un saludo muy especial para Connie Cataño desde Chile, el señor Rubén Sierra desde el barrio Laureles, Pedro José Ospina y Alejandro López, quienes también se conectan y están aprendiendo un poquito con nosotros de medio ambiente y el correcto manejo de residuos en el hogar. María Clara, hablemos un poquito de esas 3 R, reciclar, reutilizar y... Tenemos, básicamente son 3 R, ¿cierto? Que es una metodología que globalmente es súper conocida, ya ha ido migrando, ahí no hablamos de las 5 Rs, pero la más normalita, pues la que todos debemos conocer mínimamente es la de los 3 R, ¿cierto? Que es reducir, reutilizar y reciclar, ¿cierto? Esas 3 R, digamos que funcionan muy bien en el tema de los residuos y es muy importante entender que cada una de ellas cumple un papel súper primordial en todo el tema del manejo, digamos, de los residuos. Pero de esas 3 R siempre tenemos que tratar de pensar o de aplicar la primera R, que es la de reducir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo reduzco la generación de residuos, digamos que las otras 2 R no las tendría que aplicar, porque ya son estrategias que tuve que implementar para poder manejar el residuo. Entonces, la primera R, reducir, siempre tiene que ser algo donde nosotros debemos cambiar ese chip y pensar cómo desde mi hogar puedo hacer, digamos, esa reducción en la generación de los residuos, ¿cierto? Entonces, con cosas demasiado fáciles, por ejemplo, cuando voy a mercar, llevo mi bolsita de tela, ¿cierto? Y no que me den 20 bolsas plásticas, pues porque en realidad estoy generando más residuo del que necesito.
Si me gusta tomar mucha agua, compro un termo y lo lleno de agüita y no tengo que comprar 20 botellas de agua y así estoy dejando de generar. Exactamente, o un vaso de vidrio, ¿cierto? O sea, la idea es nosotros cambiar ese chip y pensar cómo desde nuestra cotidianidad podemos reducir esa generación de residuos. ¿Listo? Entonces, si es algo que definitivamente yo no puedo reducir, paso a la segunda R, que es reutilizar, que es tomar ese elemento así como está sin tener que modificarlo y alterarlo para usarlo en otra cosa. Por ejemplo, tengo un tarrito de café, me tomé el café, pero es que ese tarrito lo puedo pintar y lo puedo transformar en una mantera, ¿cierto? Entonces usé el elemento tal cual está para otra cosa. Y el tercero, que es la de reciclar, que es lo que vamos a profundizar ahorita, es separar y clasificar todos esos residuos y después de hacerle un proceso, ese residuo se convierte en materia prima para poder hacer otros elementos. Por ejemplo, el papel de oficina, cuando lo muelen y hacen un proceso, o este papel normal de cuadernos, después se va a transformar en papel higiénico. Entonces sufre un cambio y después de que sufrió el cambio se convirtió en otra cosa. ¿Listo? Sí, maravilloso. Les quiero recordar a todas las personas que están interesadas en estar supremamente bien informados que pueden seguir en Instagram y también en Twitter, @TotusTVDigital, para que estén al tanto de todo el acontecer nacional, local y mundial. Y también estén en contexto con todo lo que está ocurriendo actualmente con el COVID-19. María Clara, hablemos de por qué es importante reciclar y aprovechemos este pequeño espacio de generar conciencia. O sea, ¿reciclamos o reciclamos? Perfecto. Como venías diciendo pues al principio, Cris, que diste esa pequeña introducción y diste esa cifra tan alarmante de generación de residuos. Digamos que cuando hablamos de reciclar, ese porcentaje que tú mencionaste al inicio se va a reducir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de residuos que van a parar al relleno sanitario, un porcentaje supremamente alto, son materiales reciclables que en teoría no tendrían por qué llegar allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los rellenos sanitarios, normalmente la gente pues, del común no piensa en un relleno sanitario, pero los rellenos sanitarios tienen una vida útil, es decir, van a tener un tiempo en el que van a poder funcionar y van a recibir este tipo de residuos, ¿cierto? Entonces, si yo reciclo, voy a disminuir la cantidad de residuos que van a llegar al relleno sanitario y con esto la vida útil va a ser mucho más alta y mucho más grande y así va a tener mucho más tiempo para poder seguir depositando estos residuos ordinarios que son los que definitivamente yo no puedo reciclar, ¿cierto? Entonces, eso digamos que es una de las importancias más grandes porque establecer un relleno sanitario desde cero es súper importante, pero también es muy complicado porque tiene una serie de condiciones, de requerimientos, de permisos que dificultan mucho encontrar un terreno apto para poder hacer un relleno sanitario. Entonces, si yo desde mi hogar voy a reciclar todo lo que yo puedo reciclar, voy a aportar un poco a que esa vida útil del relleno sanitario se aumente. ¿Listo? Entonces, esa es una de las principales características. La segunda es que con todo el tema del reciclaje, como ya hablamos de que este material lo puedo convertir en otro sin tener que sacar, digamos, materia prima natural, por ejemplo, talar, ¿cierto? Porque ya estoy utilizando un residuo para hacerlo. Entonces estamos ayudando mucho al medio ambiente porque ya no va a necesitar recursos naturales para elaborar o establecer otro tipo de elementos porque lo puedo sacar directamente de los residuos. Y fuera de eso, el reciclaje digamos que impacta también el componente social y económico porque hay muchas personas que viven del reciclaje. Por ejemplo, lo que nosotros normalmente conocemos como los recicladores son personas que viven, este es su oficio, con todo el tema del reciclaje, ellos sustentan su persona y a sus familias y están contribuyendo a todo el tema de, digamos, del manejo de este residuo que normalmente la gente no hace y hay que comprender que es un trabajo súper importante y muy difícil, pues porque ellos directamente están buscando ese material en las basuras. ¿Listo? María Clara, antes de hacer unos saludos, quiero también abrir este espacio para darle un abrazo muy grande a George Benítez y Sandra Santos desde la ciudad de Cartagena. María Clara, estábamos hablando de esas personas que trabajan con todo el material reciclable. Hablemos de un pedacito chiquito, cómo podemos nosotros desde nuestros hogares cuidar la vida de ellos. ¿Por qué? A veces tenemos lata de aluminio y bueno, decimos esto lo vamos a reciclar y lo tenemos en un reciclable, pero eso ¿qué manejo debo tener yo o marcarlo con una cinta, con un papel, cuidado material delicado? Hablemos un poquito de eso porque también es necesario cuidar la vida de esas personas que se enfrentan todos los días a una separación de residuos. Claro que sí, Cris. O sea, el tema del reciclaje, nosotros no solo debemos pensar, listo, es que yo separo en mi casa y ya lo saco al chute o lo saco a la calle y ya alguien se lo lleva. Debemos pensar que hay unas personas
que van a manipular esos elementos. Entonces, por eso la recomendación siempre es, cuando yo voy a reciclar en mi hogar, lo primero que debo hacer es limpiar todo el material, ¿cierto? Lo limpio y lo dejo secando, y cuando ya esté en unas condiciones adecuadas, ya lo puedo sacar para que las personas recicladoras lo puedan, digamos, manipular. Entonces, por ejemplo, hablas de que sería muy bueno señalizar, digamos, las bolsas por tipo de material. Esto es fundamental porque, por ejemplo, se me quebró un vaso. Entonces, no, eso es vidrio, esto se puede reciclar. Sí, se puede reciclar, pero ¿qué pasa? Si yo lo echo en una bolsa y no rotulo de que es un vidrio quebrado, posiblemente la persona recicladora lo vaya a coger sin ninguna precaución y puede cortarse, ¿cierto? Igualmente con otro tipo de residuos como los residuos peligrosos, que ahorita vamos a hablar un poco de ellos, que también es muy importante rotular, así sea con un marcador la bolsa, con una cinta, con algo para que la persona que manipule esta bolsa sepa que está manipulando, y así evitemos generarle algún tipo de problema, digamos, de salud o de manejo como tal a estas personas que hacen esta tarea tan importante. María, vamos a hacer una pequeña actividad. Sí. Yo te voy a decir un residuo en mi casa y tú me vas a decir si lo tengo que lavar, qué le tengo que quitar y qué tengo que hacer. Vale. Claro que sí. Bueno, me comí una lata de atún, sin importar si es atún de agua, en agua o en aceite. ¿Qué hago con la lata y con la etiqueta? Perfecto, entonces tengo la lata de atún. Como les dije, principalmente lavarla. Inmediatamente yo consumo el alimento, la lavo para evitar cualquier tipo de aparición de olores, de plagas, ¿cierto? Porque igual yo voy a mantener ese residuo en mi casa mientras tengo un volumen, digamos, para poderlo sacar. Entonces primero lo voy a lavar, le voy a quitar bien la tapa, de ser posible la introduzco dentro del recipiente para que no quede volando y así evitar que se puedan cortar, porque si tengo esa lata ustedes ven que tienen un filo un poco filoso. Sí, peligroso. Cortar, ¿cierto? Entonces, introducirlas dentro de la lata para evitar pues que esté por ahí volando y que me pueda lastimar. Si es posible quitarle la etiqueta a la lata, la podemos quitar, y dependiendo del material de la que esté hecho, también se puede reciclar o la disponemos como ordinaria. Un saludo muy especial para Estefanía Sánchez y Marcela Montoya Jaramillo. Un abrazo para ellas que en este momento también están conectadas y están aprendiendo del correcto manejo de residuos dentro del hogar. Bueno, María, sigamos en esta lúdica. Cogí el desodorante, se me acabó, sin importar la marca. ¿Qué hago? ¿Lo desbarato, le saco, lo lavo o lo puedo tirar así al reciclable con ese residuo que quedó, con ese bagaje pues que llaman las mamás? Entonces ahí tenemos que entender si es un desodorante en spray o si es un desodorante de esos normales de rolón o de barra. Hagamos los dos, también el de crema. Hagamos los tres ejemplos, María. Listo, entonces el de rolón y el de crema, pues digamos que recipientes son muy similares, es prácticamente el mismo material, que es como un plástico, ¿cierto? Entonces, ideal, si lo puedo abrir y sacarle lo de adentro y dejarlo limpio, sería mucho mejor. Pero si definitivamente no, pues igual lo puedo disponer así para el reciclaje. Lo mismo para el tema de los residuos, pues cuando es un desodorante en spray, este tiene un material diferente, ¿cierto? Y por ser, digamos, algo que está en presión, pues que tiene presión dentro del recipiente, sería muy bueno, si es posible, asegurándonos de que está totalmente vacío, abrirle unos pequeños orificios para descomprimir ese aire o esa sustancia que tengo adentro y así evitar que sea un peligro, digamos, porque se totea, se revienta o se puede explotar. Por eso es muy importante asegurar de que el recipiente esté totalmente vacío antes de poderlo disponer. Y estos recipientes en spray normalmente, el cuerpo es de aluminio de metal y la tapa es de plástico. Entonces ahí ya tenemos dos materiales diferentes. Tenemos metal o aluminio y tenemos plástico. Entonces irían en dos categorías diferentes. Un saludo para Sebastián Restrepo y Camilo Ortega, quienes también reportan sintonía en este momento a través de Totus TV Digital. María Clara, el empaque de mantequilla. Ya raspamos la coquita. Ya no tenemos más, nos quedó vacío, lo lavo o esa impregnada que tiene esa grasa, ¿qué puede pasar? Digamos, tratar nosotros en nuestros hogares de limpiar lo más posible. Igual eso va a tener esa pequeña cantidad de grasa, pero igual el recipiente como tal lo puedo reciclar. O sea, normalmente, ahorita les voy a mostrar, yo les traje acá residuos generales, o sea, lo más común que nosotros todos los días... Muestre, a ver qué tiene. Esculquemos la casa de María Clara Mejía, ingeniera ambiental, a ver. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos básicamente, perdón, ya,
Estamos en vivo. Listo, sí, gajes del oficio. Entonces, tenemos acá en este momento. Puedes darle, María Clara, un pequeño que haces el plano de los residuos y le das un clic en la pantalla para que vuelva y haga el enfoque de lo que vemos en este momento en pantalla. Bueno, lo vamos a hacer así, listo. Ahí me ven los residuos. Más o menos, veo, bueno, lo bueno también es que no vemos marcas para que no tengamos problema alguno con algunos comercios. Entonces, igual les voy a ir describiendo, ¿listo? Sí, perfecto. Entonces, cógelo y nos cuentas. Perfecto, a este lado de acá tenemos un empaque de un jabón, ¿cierto? Es de cartón. Tenemos una hoja normal de esas con las que imprimimos documentos. Tenemos el empaque donde vienen esas toallitas húmedas, una bolsa de leche. Tenemos también un empaque de mecato, el empaque donde viene el arroz, las lentejas, los frijoles, una lata de atún, el rollo del papel higiénico, el rollo del papel higiénico. Tenemos todos estos tarros, estos recipientes de jabones, el del jabón íntimo, el de lavar los platos, el de la ropa. Tenemos vidrio, cepillos de dientes, desechables, cubiertos desechables. Tenemos estas cajitas de Tetra Pak, botellas de PET, ¿cierto? Y adicionalmente vamos a tener también todo el tema de servilletas sucias, algodones con el que me limpié el esmalte o me limpié la cara, las toallitas húmedas que en este momento están en su furor, papelitos con el que yo separo las tajadas del queso, ¿cierto? Y por acá tenemos otros que van a ser pastillas, medicamentos, jarabes que yo nunca me tomé, pilas, celulares o equipos así eléctricos o electrónicos que no uso para nada o ya están muy viejos, se me fundió el foco y este equipo que también se me dañó, ¿cierto? Sí. Entonces, todos estos residuos de los que hablamos acá y les mostré, básicamente son cosas que nosotros todos los días generamos en nuestras casas. O sea, todos tenemos que comer, todos nos bañamos, todos ingerimos alimentos, nos limpiamos, ¿cierto? Entonces son un montón de residuos que nosotros estamos generando día a día en nuestros hogares y que de los que les mostré, más o menos el 70% son reciclables, ¿cierto? Pero si nosotros no sabemos cómo reciclar o cómo es esa conciencia de cómo hacerlo, básicamente todos esos residuos van a ir al relleno sanitario, ¿cierto? Claro, María. María, antes de que entremos a una pregunta muy importante con respecto a eso que estás diciendo, esas toallitas húmedas de bebés que tenemos y nos limpiamos las manos justamente en este momento que estamos atravesando en el planeta, ¿qué tanto contaminan el medio ambiente? Bueno, ¿qué pasa con estas toallitas? Estas toallitas, digamos que con nuestra forma de consumismo y todos los días lo que sale en el mercado, se convirtieron en algo que es casi que fundamental o necesario en nuestro día a día, ¿cierto? O sea, para limpiarnos, porque tenemos una mascota, por todo el tema del COVID que tengo que desinfectar. Entonces, ¿qué pasa? Estos elementos se transformaron básicamente en lo que nosotros siempre hemos escuchado como el plástico de un solo uso, porque si tú te pones a ver, esa toallita la uso una vez, 5 segundos y la desecho, ¿cierto? Sí. Entonces, esto digamos que es un elemento que básicamente no se puede volver a utilizar, no se puede reutilizar, no se puede reciclar, entonces se va a convertir en algo ordinario que va a ir directamente al relleno sanitario si lo dispongo en una caneca. Pero también está el mal hábito de disponer esto en el sanitario. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vivo en una parte donde no hay un tratamiento adecuado del agua del alcantarillado, esta toallita va a llegar directamente a un cuerpo de agua y va posiblemente a llegar al mar, y va a pasar lo mismo que está pasando con todo el plástico que llega a los mares y contamina y afecta a toda la fauna y la flora acuática de estos lugares. Entonces, en realidad, si nosotros podemos evitar el uso de este tipo de toallitas, es muy bueno, pues porque vamos a reducir esa generación de residuos y esto en realidad no lo puedo volver a usar. Lo ensucié y ya lo desecho directamente. Entonces sería mejor desecharlo en la caneca de orgánicos. No, esto no lo puedo compostar porque normalmente esto tiene una fibra plástica por dentro que es muy diferente a, por ejemplo, una servilleta. Entonces esto se va a demorar mucho más en degradarse, puede que hasta ni se degrade por los componentes o los materiales que tenga. Entonces esto va a ir directamente a la caneca de ordinarios y va a parar al relleno sanitario. Y no es correcto echarlo al sanitario. Si ustedes ven las indicaciones o las instrucciones de uso de este tipo de elementos,
muy grande dice no arrojar al sanitario, pero igual es una práctica que se realiza y hay que tratar de evitar. O sea que lo mejor, María Clara, es que tengamos más bien una botellita de vidrio de alcohol así con spray en nuestra mochila, en nuestro bolso, y evitemos utilizar de pronto esas toallitas. Exactamente, pues porque es lo que les digo, es como hacer uso de un plástico de un solo uso, que lo usé un segundo como un pitillo, lo usé para una cosa y lo deseché directamente y ya. Bueno, María Clara, tenemos saludos para el señor Jorge Argüello, Oscar Iribari, Ed Osman y Carlos Jiménez, quien en este momento también nos reportan en sintonía. Un abrazo para ellos muy grande. Gracias por estar conectados con la señal de Totus TV Digital. María Clara, vimos un montón de residuos que tenías ahí, que son básicamente los que salen de nuestros hogares, de nuestras cocinas. ¿A quién podemos llamar o contactarnos con quién para que nos ayude con esa bombilla, con ese celular viejo, con esas baterías? ¿A quiénes? Claro que sí, entonces es muy importante, digamos que todos los días, como tenemos mayor conciencia ambiental, ya hay muchas organizaciones, empresas y fundaciones que se encargan de recibir y acopiar este tipo de elementos para darles un manejo o una disposición adecuada, ¿cierto? Entonces empecemos por tipo de residuo para saber dónde lo podemos llevar, quién me lo puede recoger, ¿cierto? Entonces iniciemos por los más importantes, que son todos los residuos reciclables, ¿cierto? Entonces, una vez yo ya los tengo en mi casa limpios, los tengo en unas buenas condiciones, los puedo sacar. Entonces acá es muy importante, si yo vivo en un conjunto residencial, saber si en mi conjunto residencial reciclan, ¿cierto? Porque ¿qué me sirve yo hacer la clasificación, separarlos, limpiarlos, si cuando los saco van a parar directamente el carro recolector que va al relleno sanitario? Claro, nada se hizo. Nada, no hicimos nada, ¿cierto? Entonces, antes de eso, averiguar si en mi unidad residencial hacen el proceso de reciclaje. Si lo hacen, lo puedo entregar a la persona de servicios varios y ellos ya deben de tener, sea un reciclador de la zona o una empresa que haga uso o recoja este tipo de elementos. Si bueno, empecemos con algunos elementos. A ver, listo. ¿Y quiénes los recogen? Entonces, todo el tema de reciclables, cartón, plástico, este tipo de empaques, estos tarros de líquido, botellitas PET, ¿cierto? Todo este tema del reciclaje. Si en mi unidad residencial o yo vivo en una casa y no es una unidad, lo puedo llevar a los puntos limpios en varias, ¿cierto? Entonces se pueden meter, digamos, a la página web de ellos, también hay unas líneas de atención y ellos te van a decir en qué partes puedes llevar este tipo de elementos y ellos se lo reciben y estás seguro de que sí los van a reciclar, ¿cierto? Entonces todo este tema lo puedo llevar al punto limpio en varias o si yo tengo identificado algún reciclador de mi zona, lo puedo contactar y le decir, mira, tú cuando vienes por el barrio y le puedes entregar directamente a esta persona todos los residuos reciclables y así no solo estás apoyando, digamos, el medio ambiente, sino que estás impactando socialmente a esa persona porque ese es su sustento. ¿Listo? Entonces, reciclables los puedes llevar punto limpio en varias. Si tu empresa o tu unidad tiene todo el tema de reciclaje, ellos deben de tener a alguien o se lo puedes entregar al reciclador de la zona. Igualmente, María, qué pena te interrumpo ahí. Esos puntos naranjas son los que a veces vemos como, por ejemplo, en el primer Parque de Laureles, que es como un contenedor pintado. Exactamente. Son contenedores de color naranja, por eso se llaman puntos naranja, que están ubicados en varias zonas de Medellín. Hay uno en El Poblado, otro en Belén, otro en Laureles. Están pues en diversas zonas y allá tú lo puedes llevar y ellos se lo van a recibir sin ningún problema y vas a saber que efectivamente estás reciclando ese tipo de materiales. ¿Listo? ¿Qué más reciben en ese punto naranja? Reciben todo el tema de medicamentos vencidos, luminarias, equipos eléctricos y electrónicos deteriorados, estos celulares viejos, ¿cierto? En general, todo ese tema de postconsumo o esos elementos que yo no puedo echar a la basura, pues porque por sus características son peligrosas tanto para la salud como para el ambiente, los puedes llevar allá y también te los van a recibir y estás seguro de que ellos les van a dar un manejo adecuado. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué otros tenemos por acá? Todo este tema tenemos, por ejemplo, esas luminarias. ¿Qué hacemos con esas luminarias que nos quedan por ahí en la casa? Listo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de elementos? Hay otras fundaciones, como se llama la Fundación Puntos Verdes Lito o Lito Solita, que es una fundación que recibe todo este tipo de elementos eléctricos y electrónicos o estos residuos que se llaman los RAE. ¿Y ellos qué hacen? Dependiendo de los materiales que tenga, una parte la reciclan. Por ejemplo, aquí tenemos metal, tenemos pasta y ya tenemos la parte de la luminaria. Entonces ellos lo que se puede reciclar lo reciclan y lo que es peligroso lo disponen ya adecuadamente.
y ellos ayudan a fundaciones de abuelos, de niños, de animales, con todo lo que nosotros les entregamos. Entonces ahí nuevamente estamos ayudando al medio ambiente haciendo una adecuada disposición y fuera de eso estamos ayudando a personas, a comunidades y a animales con esta, digamos, con la entrega de estos residuos. ¿Qué otros tenemos? Por ejemplo, el aceite de cocina usado. Sabemos que este aceite de cocina usado es una sustancia que si entra en contacto con el agua la va a contaminar inmediatamente, ¿cierto? Entonces, todo el tema del aceite con el que nosotros fritamos en la casa y todo eso, también lo podemos entregar en puntos diferentes o de acopio y estos los van a manejar. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Ecogras. ¿Ellos qué hacen? Yo le entrego mi aceite y ellos lo convierten en biodiesel. Y fuera de eso, me lo compran. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un restaurante o tengo una persona que maneja un restaurante y no sabe qué hacer con ese aceite, se puede contactar con esta empresa, ellos van, le recogen el aceite y se lo compran. Y fuera de eso, generan biodiesel, que es un combustible que es mucho más exactamente. Para hablar de... O sea, un círculo económico ambiental maravilloso ahí. Exactamente. Creo yo. Esa es la idea, o sea, por eso nosotros hablamos de que tenemos que pensar en una economía circular, cero basura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo eso que yo generé lo puedo volver a introducir al ciclo para que sea algo que nunca me genere residuos? Y eso sería lo que estaríamos haciendo con este tipo de empresas. ¿Listo? ¿Qué otros tenemos por acá? Ah, bueno, aquí es muy importante. Tengo este tipo de plástico. Todo este tema de estos plásticos, tengo todos los empaques de Mecato, tengo los cubiertos desechables, entonces ¿yo qué hago con eso? Pues eso sí se puede reciclar, no se puede reciclar, es que yo digo que este papel que es así como con aluminio, eso no se puede volver a usar. En teoría sí. ¿Y cómo lo podemos hacer? Recuerdan hace unos años, y pues si todavía se escucha el término de ecoladrillos, que es sí, que yo veo que eso es como rellenar algo. Que es básicamente esto. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente es una botella donde yo voy a introducir todos estos elementos dentro de la botella y le voy a hacer que sea lo más compacto posible, ¿cierto? Para que ese volumen tan grande de plástico que nosotros manejamos se vea un poco más reducido en esta botella. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nació este concepto de la ecobotella, digamos que fue un boom. ¿Por qué? Porque a partir de esas botellas construían casas, construían variadas, digamos, estructuras y en su principio funcionó, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasó? Normalmente la gente cuando introducía estos paqueticos no los limpiaba y tenía restos de comida adentro. Entonces, con el tiempo, esos restos de comida empezaban como a generar gases. ¿Y qué pasaba con las ecobotellas? Explotaban. Se podrían. Se podrían y fuera de eso, por la acumulación de gas, la botella explotaba. O sea, que se tumbaba todo el muro. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una estructura con un ladrillo y ese ladrillo explota, la estructura va a empezar, digamos, a ceder o se puede dañar. Entonces, eso digamos que fue un problema que se encontró en la ecobotella. Entonces se comenzó a pensar, bueno, no puedo usar la ecobotella así como está, pero entonces, ¿qué voy a hacer con este residuo? ¿Qué puedo hacer con él? Entonces, a partir de estos residuos de plástico, hubo unas empresas que lo empezaron a usar como materia prima para hacer lo que en este momento llamamos madera plástica. Entonces, ¿qué es la madera plástica? Básicamente, cogen todos estos residuos, los muelen, los trituran y los calientan mucho y los meten como en moldes. Y así les dan la forma como de un tablón, un pilón, ¿cierto? Entonces, los pupitres que vemos en algunas escuelas. Exactamente. Entonces, con esta madera, o sea, todo lo que se nos ocurra que puede estar hecho de madera, se puede hacer con este tipo de residuo y de material. Entonces, esas botellas con amor. Exactamente. Entonces, en mi casa yo puedo tener muchas de estas botellas, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en ese momento tengo como 10 de estas llenas. Entonces, bueno, ¿y dónde llevo esto? O sea, para que lo puedan usar. Hay una fundación que se llama Botellas de Amor, también ahí está el link o digamos donde los pueden contactar. Ellos también tienen varios puntos de recolección de este tipo de elementos y lo que hacen es que ellos hacen todo este proceso, lo generan esta madera plástica y ayudan a varias fundaciones. Entonces en las escuelas dan parques infantiles, para personas que no tienen hogar generan toda la casa para este tipo de personas. Y en general hacen un montón de otros elementos a partir de estos residuos que nosotros generamos en nuestras casas. María Clara, hablamos ahorita hace unos momentos sobre las baterías, los medicamentos, ese jarabe que tenías por ahí que no te lo tomaste.
¿por qué no podemos desechar a la basura esos asuntos médicos o también que son como las baterías, que son como algún radiactivo? Entonces, ¿qué pasa? Estos elementos que les mostré, donde están las bombillas, las luminarias, los equipos eléctricos y electrónicos, digamos que ya están malos, todo el tema de jarabes vencidos, de medicamentos vencidos, se catalogan en un tipo de residuo que se llama postconsumo. Es decir, que cuando ya cumplieron su vida útil, se van a transformar en un residuo peligroso. Entonces, todos estos elementos, por sus características propias, tienen, digamos, sustancias químicas, tienen un montón de elementos que son sumamente contaminantes y que fuera de eso pueden afectar la salud humana, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que este tipo de residuos nosotros los manejemos diferente y no los echemos como si fueran a la caneca, como si fuera un residuo ordinario, porque digamos una pila, la pila cuando se moja se le drena toda la sustancia, esto puede contaminar demasiado el suelo, el agua, ¿cierto? Al igual que los medicamentos vencidos, todo este tema de luminarias pueden tener por dentro mercurio y elementos muy contaminantes y peligrosos, y por eso se tienen que manejar diferente. Entonces, hay muchas partes en este momento en Medellín y en todo el mundo donde recepcionan, donde yo puedo llevar este residuo para que ellos se encarguen de manejarlo directamente. Entonces, ahí escuchamos todo el tema de ecopilas, de pilas con el ambiente, de puntos, contenedores donde yo puedo llevar todos estos elementos, y ya dependiendo del lugar hay una empresa que se encarga de hacerle todo el manejo y así evitar contaminar tanto donde voy a disponer, y que las personas que hagan la manipulación de estos residuos hasta su disposición final no se contaminen o se perjudiquen con los materiales propios de este tipo de residuos. Antes de hacer una pregunta que nos están haciendo en este momento en vivo, nosotros podemos entonces acumular algunos artículos electrónicos, las pilas en nuestro hogar, y de pronto cuando vayamos a un centro comercial, algunos parques temáticos, están esos puntos para nosotros depositar todo esto que teníamos en la casa acumuladito. Así es, nosotros podemos empezar a guardar todas las pilitas en una bolsita, las bombillas, y cuando ya tengamos un volumen, digamos, considerable, lo podemos llevar a estos puntos limpios donde me lo van a recibir y lo van a manejar. Lo importante es no desecharlo como si fuera un residuo ordinario. Súper importante. También importante esta pregunta del señor Pedro Arango. María Clara, ¿qué tanto se debe compactar las botellas? La idea es que queden lo más dura posible, o sea, que tú la estripes y que ella no ceda ante la presión que yo le estoy haciendo. ¿Por qué? Porque aunque ya no las vamos a usar directamente para hacer construcciones, entre más, digamos, compacta sea, quiere decir que tiene mayor cantidad de residuos. Y esto pues va a generar mucho más materia prima para poderlo hacer. Entonces la idea es que quede totalmente dura, que cuando yo la estripe no se mueva o no ceda. María Clara, a veces tenemos muchas cosas en nuestro hogar que tienen este simbolito, no sé si lo alcanzan a ver acá, que es como un número dentro de un triangulito, ¿cierto? Muchos empaques tienen eso, no sé, para mí yo siempre que veía ese triangulito hecho a base de flechas era un indicador de reciclable, entonces todo lo metía en reciclable, pero ya luego me fui dando cuenta que hay unos triángulos que tienen un número, mientras que hay otros paquetes que no tienen número, pero sí tienen el indicador vacío bajo la silueta de un muñequito que le tira la caneca. ¿Por qué esos números, esos triángulos? Cuéntanos un poquito sobre ello y cómo lo clasificamos y conocemos un poco más de este asunto. Perfecto, entonces, empecemos primero con el simbolito del triángulo con las flechitas. Si nosotros nos ponemos, exactamente, este que tenemos acá, si nosotros no, aquí hay uno más grande, a ver si lo ves. Me va a chicanear. Este de acá, listo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que es la representación o el símbolo de que es reciclable. Entonces, yo antes de saber si algo es reciclaje o no, normalmente me atrevería a decir que más o menos el 90% de los empaques que son reciclables, en el empaque me sale el símbolo, que son esas tres flechas formando un triángulo que me indican que es un elemento o el material de ese empaque es reciclable. Entonces, si tiene ese símbolo, yo ya sé que ese residuo lo puedo reciclar. Y los números son 7 números diferentes que van a salir, digamos, en diferentes tipos de recipientes y están asociados al plástico. Entonces, dependiendo del número del triangulito, me está diciendo que el material de ese recipiente es un plástico diferente al otro. En total son 7 y cada uno tiene unas características diferentes, están hechos de diferentes materiales, todos son plásticos, pero tienen características diferentes, se comportan Tenemos diferentes. una imagencita ahí, María Clara,
en este momento que habla de esos 7 triángulos, ¿cierto? Exactamente, sí. Entonces, dependiendo de cada uno de los triángulos, digamos, me van a decir cómo se llama el tipo de plástico y ya con eso la gente que hace uso de estos recipientes ya saben cómo lo tienen que manejar, cómo lo pueden triturar y en qué se puede transformar. Entonces, básicamente, darle el nombre al plástico del que está hecho el recipiente y está dentro del triángulo, pues porque me está diciendo que así sea un material diferente, se puede reciclar. Eso es básicamente lo que significan el triangulito y los números me indican el nombre del plástico del que está hecho. Tenemos una pregunta a través del DM de Twitter de @TotusTVDigital, Patricia Oquendo, y Patricia nos dice, entonces tengo que tener 7 bolsas para cada recipiente que tenga un número diferente. No, en teoría no, porque lo que les digo, esa información le sirve a las personas que ya van a hacer uso del empaque como tal para hacer el reciclable. Entonces, no importa, tú puedes echar todo lo que sea plástico en una sola bolsa y ya ellos se van a encargar de clasificar. Lo que sí es que, por ejemplo, este tipo de plástico, que es como pasta, que es este blanco, sí lo puedo separar del que normalmente tenemos, que son estas botellitas de PET, que visualmente es muy diferente, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea así como blanco lo puedo echar en la misma bolsita, en el mismo recipiente, y todo lo que sea así transparente lo puedo echar en otro. María Clara, antes de que nos vayamos despidiendo, porque el tiempo es muy corto, háblanos un poquito de acuerdo a tu experiencia. ¿Crees que Colombia tiene muy buenas políticas para el manejo de residuos, buena política medioambiental, o nos urge nuevas políticas y una nueva lúdica por parte de algunos centros que eduquen realmente lo que es el reciclaje, la reutilización y todo este asunto? Perfecto. Digamos, si nosotros hablamos directamente, si existen políticas, leyes, normatividad asociada a los residuos, hay lo que usted quiera. Para todo hay una norma, hay una política, hay un montón de cosas que en teoría se tienen que cumplir, pero el problema radica en la cultura y en la ejecución de esas normas o esas políticas. Entonces, en Colombia existen muchísimos esfuerzos, digamos, en papel, donde dicen qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, qué beneficios tiene, qué es obligación, pero a la hora de ejecutarlos es donde está el problema, precisamente por el tema de la conciencia de las personas, de las empresas, es básicamente eso. O sea, si fuéramos un poco más conscientes de todas esas políticas, todas esas normatividades que se tienen y se aplicarían de forma adecuada, podríamos ser un poco más, digamos, tener un desempeño ambiental mucho mejor. Pero en este momento todo el tema de la cultura y la conciencia con respecto a los residuos es donde está la falla y por eso no avanza tanto. O sea, tenemos muy buen papel, muy buenas normas, unas reglas muy claras, pero lo que nos falta es una lúdica y una educación por parte de algunas instituciones para que realmente crean una conciencia dentro de la sociedad y logren capacitar esa conciencia ambiental. Así es, ahí es donde radica, pensaría yo, el principal problema. La educación. María Clara, para que nos vayamos despidiendo, 3 grandes conclusiones de este encuentro para que las personas que no pueden conectarse les quede como aprendizajes. 3 conclusiones. Listo. Primera, entender que en nuestras casas la mayoría de los residuos que nosotros generamos se pueden reciclar y los puedo disponer de forma adecuada. La segunda, si voy a hacer un proceso de reciclaje, es muy importante que limpie todo siempre, lo separe por tipo de elemento y si es algún elemento que puede afectar a la persona que lo va a manipular, marcar siempre el tema de la bolsa para que sepa qué elemento tenemos. Y tercero, ser mucho más consciente y entender que así el residuo se desaparezca cuando yo lo saque de mi casa, detrás de eso hay un montón de otras actividades que nosotros debemos ser conscientes y tratar de mejorar mucho más nuestro desempeño ambiental en nuestros hogares. María Clara, una pregunta última para que ya nos vayamos, el señor Pedro Arango. ¿Cuáles creen que son las oportunidades más grandes que tenemos hoy en día al reciclar? Listo, entonces las oportunidades más grandes, como les dije, cuando nosotros somos conscientes de que lo que generamos, la mayor cantidad de esos residuos se pueden reciclar, ahí yo ya voy a tener una oportunidad de ser consciente de ello y de poderlo hacer. Y fuera de eso, vamos a ayudar a todo este tema de los recicladores, de las personas que viven de esto, y así vamos a mejorar mucho más su calidad de vida y las de sus familias al generar más ingresos para ellos. Y con ello estamos ayudando también al medio ambiente a no generar o a disponer inadecuadamente todo el tema de los residuos que generamos al interior de nuestros hogares. Si creamos una conciencia ambiental, estamos aportando una economía circular y también a que el medio ambiente
siga estable, porque sin el medio ambiente nosotros los seres humanos no somos nada. Exacto. María Clara, muchísimas gracias por todo este espacio. Yo creo que nos faltaron preguntas. A quienes se conectaron, un abrazo muy grande y espero que tengas un espaciocito en tu agenda para que nos acompañes otra vez acá y despejemos más dudas en cuanto a todo lo que tiene que ver con los residuos, el medio ambiente y lo que debemos cuidar el planeta. Claro que sí, igual muchas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas pues que estuvieron súper conectadas y pendientes de este tema tan importante. Bueno, de todo les recuerdo, en las redes sociales pueden seguir @TotusTV Digital, en Twitter, Instagram, Facebook, para que estén enterados de todo el acontecer local, regional e internacional. Un abrazo muy grande para ustedes y ya saben, pueden compartir este video, esta transmisión de Facebook Live. Un abrazo para todos. Chao, chao. Bye.